Bueno, vamos a profundizar en este tema que está vinculado, como decíamos, con la decisión que tomó el Banco Central el día de ayer, y para eso estamos en contacto con el economista de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, Juan Pablo Medina. Gracias por el contacto, Juan Pablo. Hola, buenos días, Sebastián. Gracias por conversar con nosotros. Bueno, tenemos esta noticia fresquita, Juan Pablo, con el dato del IPC de mayo, 1,2%. ¿Cómo lo dimensionamos? ¿Está en línea con lo que se esperaba o es muy alto para lo que estaba esperando el mercado? Aparentemente yo creo que está más o menos en línea. Si uno mira hace un mes atrás, yo creo que estaban esperando cifras más bajas, pero claro, efectivamente el dato más reciente, los datos que se conocieron de abril, también apuntan a... Pero todavía es pronto para llegar a una conclusión de que estamos ya en el proceso marcadamente de que los precios van a empezar a ceder en su dinámica acelerada. Porque en el reporte que tú acabas de mostrar aparecía de nuevo esos otros indicadores más subyacentes, que es mirar, por ejemplo, el IPC sin los productos más volátiles, y era un número también cercano a 0,9, creo que lo que vi en el informe, porque no lo vi ahora cuando lo estabas mostrando. Sí, 0,9, el IPC sin volátiles 0,9%, exactamente. Claro, entonces todavía son registros elevados, o sea, porque si descontamos también lo que es la variación, o sea, sin los alimentos y la energía, también cuál era el número, en el fondo también era un número elevado. 1,8% de alimentos y 1,6% en energía, claro, son números más altos que el IPC general. Claro, pero igual si uno descuenta las medidas subyacentes todavía son registros elevados, o sea, para que uno haga una idea, para coincidir con la meta del Banco Central, si uno piensa que la tendencia inflacionaria está más marcada por estos productos que no están tan marcados por la volatilidad de la energía o de los alimentos internacional, uno tiene una variación de 1%, entonces son registros muy elevados. Entonces, para tener la meta de inflación de 3% en un año, o pensando en 2 años plazo, necesitamos registros de 0,2, 0,3, en el fondo, por lo menos en los indicadores más de subyacentes. Entonces, todavía puede marcar como una cosa de que está marcando el margen. Yo no he mirado los números, hay que mirar los números en mayor detalle para poder hacer una evaluación, pero probablemente a lo mejor no. La buena noticia, podríamos decir, es que no siguió acelerándose el fondo del margen. Eso es lo que es más evidente, y esperemos que marque una pauta de que esto va a ir cediendo. Habría que ver la fotografía más amplia en todo caso. Ahora, Juan Pablo, antes de hablar de la tasa de la decisión de tasa del Banco Central de ayer, este 11,5% de inflación acumulada en 12 meses son registros que no veíamos en mucho tiempo acá en nuestro país. No estamos acostumbrados a estos niveles de inflación tan altos. ¿Podría llegar más cerca del 13%, como han planteado algunos actores? Esta semana, de hecho, la CPC sacaba un informe parecido. Sí, es posible, o sea, uno puede descartar aquello, porque al final, claro, pasan estas cosas que hay que ir mirando como en el año a año, entonces como que todavía estamos en una fase, probablemente que se van sumando registros, todos muy grandes sobre 1%, entonces si se está acelerando todavía en el margen la inflación, todavía puede ser que va sumando más inflación de la que le vamos descontando de los meses anteriores, mensualmente. Del año pasado, entonces no es algo tan descabellado llegar a sobre 12%, no, puede ser ya algo más exagerado, podría ser ya en torno al 13%, pero que esté sobre 12, estamos ahí, porque en el fondo si en el balance empezamos a sumar otro registro de 1%, que es más bajo de lo que teníamos en abril y marzo, puede ser que todavía le sume en el margen en la inflación anual. Sí. Juan Pablo, hablemos de lo que resolvió ayer el Banco Central. Son dos temas que están evidentemente vinculados. ¿Qué mensaje deja la decisión de alza de tasas que dio ayer el Banco Central, en la magnitud además en la que decide subirlo hasta un 9%? Bien, a mi modo de ver, como que estamos en esta fase, o sea, el Banco Central en cierto momento empezó a subir, ¿no es cierto? Empezó a subir la tasa a un ritmo elevado, pero quería en algún momento empezar a dar esta sensación como de que sigue subiendo, pero más lentamente, ¿ya? Y en ese sentido, quizás los comunicados por ahí después de marzo, como que dio un mensaje un poco dudativo de que iba a venir más pronto esta como menor dosis. Y en la reunión que previa a esta,
siguió subiendo 125 puntos base, entonces como que de alguna manera creo que trató de apuntar a que todavía tenía que seguir porque parece que había quedado con una sensación un poquito más corta de la tasa. Pero yo creo que el Banco Central ha hecho el trabajo en lo grueso, quizás en el margen uno podría... Nosotros discutimos dentro del grupo Política Monetaria, en el cual participo también, Sí. Que estábamos en estas dos visiones de como que podía ser uno quedar con 75 puntos base de alza, pero diciendo que todavía hay que seguir subiendo dado la persistencia de la inflación. Bueno, ese punto es Estamos relevante más o menos porque el Banco Central en el fondo entrega una decisión, ¿no? Que es cuántos puntos base varía la tasa, pero también comunicacionalmente es muy relevante lo que dice en su mensaje. Y ahí habla de estos riesgos, ¿no? Que están ahí, riesgos de una inflación persistente. Claro, entonces se reserva como el derecho de poder seguir subiendo la tasa, porque Ajá. si uno, por ejemplo, que podría haber sido una estrategia distinta, es decir, subimos esta vez hasta como el techo que está dando vuelta, que es el 9,5, entonces es decir, subimos hasta 9,5 en esta oportunidad, que habría sido una dosis igual de 125 puntos base, igual como la última reunión, y haber dicho, ahora vamos a evaluar más o menos para si nos quedamos ahí más tiempo, ¿ya? Pero probablemente eso, el beneficio es como terminar ya el ciclo de alza y por lo tanto tratar de ver cómo estos efectos de apurar el alza de tasa, pero en cierto sentido quizás tiene el riesgo de que si después la inflación todavía no está cediendo, si la parte del consumo que tú me mencionabas al principio del segmento todavía no se atenúa tan rápidamente, entonces a lo mejor 9,5 queda corto, entonces hay que seguir subiendo la tasa. Entonces, Sí. en esta oportunidad, subir 75 puntos base, todavía le abre la puerta, pero Le deja margen. le deja margen para tener un poco más de munición, porque claro, llegar a tasas más elevadas, ya cerca de 10%, yo creo que es bastante impensado. O sea, Bueno, ese punto es importante porque también estamos en un escenario de desaceleración económica, donde se prevé una recesión técnica, digamos, por el segundo trimestre. ¿Cuál es el riesgo que hay ahí de que estas medidas que está tomando el Banco Central terminen por agudizar ese escenario de desaceleración, Juan Pablo? Bueno, por eso esto tiene muchas dimensiones. Obviamente que el Banco Central tiene un set de información y evalúa y pondera ciertas cosas. El tema hay que recordar que obviamente que miramos la inflación mes a mes, lo que pasa con los alimentos, la energía. El compromiso del Banco Central es un compromiso a mediano plazo, por eso tiene el horizonte de 2 años. La inflación del mes a mes no puede cambiarla con esta decisión de la tasa de política monetaria. Sí, Pero claro. lo que sí es una preocupación es que la meta, o sea, las expectativas de inflación al horizonte política se mantienen en el margen en torno a 3,7%, eso a 2 años, o sea, a 2 años ya todos estos shocks inflacionarios deberían estar desaparecidos, pero aún así está sobre el 3%, en torno al 3,7%, y por lo tanto esa es como la mayor preocupación. Entonces, el alza juega un poco con esa estrategia de anclar, como se le dice, a las expectativas de inflación de más mediano plazo. Y esa es la mayor preocupación, porque en la medida que esa expectativa de inflación se mantiene en 3,7% al horizonte política o volvieran a subir por esta persistencia inflacionaria que observamos en los datos efectivos, Sí. eso hace más complejo la tarea del Banco Central porque de alguna manera ese objetivo es la credibilidad del Banco Central en su compromiso de estabilizar la inflación. Ajá. El registro mes a mes es más difícil de controlarlo con esta accionar, porque hay rezagos y porque el quehacer del Banco Central tiene que ver con esa flexibilidad de mirar hacia adelante. Entonces, en la pregunta que tú dices, lo importante es que se maneja esto, o sea, postergar un poco las alzas y esperar que el segundo semestre, cuando ya la economía viene más decaída, seguir subiendo la tasa con la inflación elevada, eso va a ser mucho más difícil. Entonces, por eso la estrategia como de apurar, o sea, lo que vemos en Estados Unidos es como que van más lento y al final puede Juan ser Pablo, que sea peor y se juegue una aceleración más marcada el 2023. Sí, lo último antes de cerrar, Juan Pablo, ¿se le está haciendo más difícil el escenario a nivel global también al Banco Central para poder controlar estos niveles de inflación acá en Chile? También desliza algo de eso en el comunicado de ayer. Bueno, sí, o sea, yo creo que el mundo está en una situación frágil. Vemos, en el fondo, cada día que hay una noticia, entonces como que, por ejemplo, vemos una noticia positiva de Estados Unidos y las bolsas caen porque el fondo dice, nada, la Reserva Federal va a subir más la tasa. Entonces, el mercado, o sea, como que el margen de maniobra de los retornos y la inversión están condicionados por la trayectoria de tasa. Antes, cuando teníamos tasas muy bajas, como que las ganancias de cualquier tipo de inversión estaban más elevadas, pero ahora cada vez se hacen como
más difícil eso, está más frágil. Y por otro lado, China, todavía no sabemos cómo sale de estos confinamientos, cuál va a ser. Entonces yo creo que el mundo está en un pie más frágil, entonces más líquido lo que puede pasar. Es posible, vemos que el Banco Central Europeo también tiene que empezar a subir la tasa, ¿no? Está con registros de inflación también elevados, entonces la inflación pasa a ser la prioridad número uno a nivel macro, y probablemente los bancos centrales son los primeros que tienen la palabra, junto con poner en orden, pero también es verdad en todas partes, no solamente en Chile, el impulso fiscal, porque son impulsos fiscales y monetarios los que también han incidido a nivel global sobre una alta inflación, junto con todos los otros problemas de la pandemia y la guerra en Ucrania, obviamente. Claro, y por eso es tan complicado enfrentar este escenario, ¿no? Donde el aumento de precios también presiona a los presupuestos familiares que empiezan a requerir quizás algún tipo de soporte adicional. Juan Pablo, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Buenos días, Sebastián, muchas gracias. 8:19, nos vamos a ir a una pausa, volvemos de inmediato con más informaciones acá en Agenda Económica.